Antes de hablar de lo que está pasando en Qatar, lo que está ocurriendo con la guerra en Oriente Medio, las declaraciones del presidente de la República sobre la amenaza de Estados Unidos a Venezuela, vamos con otra buena noticia que nos da hoy el deporte colombiano. Es el triunfo de Egan Bernal en la etapa número 16 de la Vuelta a España, después de más de 4 años, después de un largo periodo de recuperación tras un accidente que prácticamente casi le costó la vida al gran Egan Bernal, que hoy regresa al podio de una grande de la Vuelta a España. John Jaime Osorio. Muy buenas tardes. Victoria de etapa de Egan Bernal en la Vuelta a España con una insípida organización porque tuvo que correrse el sitio de meta del puerto de montaña en el que estaba marcado a 8 kilómetros antes porque había protestas en el ascenso de los manifestantes pro-Palestina. Egan Bernal se impuso con una victoria simbólica y significativa para él por considerarse la primera victoria en Vuelta a España y por tratarse de Egan, que venía desde hace 4 años cuando tuvo el accidente tratando de encontrar su punto de forma y volver a ganar en territorio europeo. Hoy Egan venció a Mikel Landa en la línea de meta y superó a Pierre Roland, a Nico Denz y a otros que venían con él en la fuga de la jornada. En la clasificación general no huvo cambios significativos. Vingegaard sigue como líder por 48 segundos sobre Joao Almeida. El mejor colombiano ahora es Egan Bernal en el puesto 12 y Harold Tejada está en el puesto 13 de la clasificación general. Egan lo hizo todo, se metió en la fuga, marcó a Mikel Landa cuando este lanzó el ataque dentro de la fuga y llegó a línea de meta para superarlo al sprint. Mañana la jornada tendrá una final en Puerto de Montaña, una más en el último recorrido que tiene la Vuelta para llegar a Madrid. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Jota, gracias, con buenas noticias. Comenzamos hoy Meridiano Blue, unas 5, una pausa y ya les contamos lo último desde Qatar, desde Doha, con el ataque israelí a los negociadores de Hamas, que está despertando reacciones en todo el mundo. ¿De qué manera la compra de mulas y bastones de mando a comunidades indígenas brindan garantías de seguridad? A esta pregunta respondió el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. La Unidad Nacional de Protección en el tema de prevención ha generado, un mejoramiento muy grande de las comunicaciones para la prevención. La red integrada de comunicaciones, que anteriormente era solamente de las fuerzas militares, hoy en día es compartida con la Unidad Nacional de Protección. Y nosotros hemos venido instalando antenas en los territorios para que las comunidades puedan, apenas ven movimiento de gente extraña en su territorio, comunicarse con la línea de emergencia, la línea de vida 103 de la entidad. En ese sentido, los indígenas con sus rondas, ellos están paseando su territorio y apenas tiene conocimiento de movimiento de estos grupos, pues lo informan. Nosotros tenemos la oportunidad para que en ese momento de llamar a las fuerzas armadas para que digamos hagan el control, o si no la misma guardia, la guardia misma ha ido a confrontarlos a ellos. No, pues obviamente que nada hace un bastón de mando frente a un fusil, pero logran aislarlos y logran a veces, sobre todo las mujeres, recuperar a sus jóvenes que han sido reclutados por estos grupos. Sigan la entrevista completa en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno anuncia el regreso de la fumigación aspersión aérea con glifosato de cultivos de hoja de coca en zonas donde están secuestrando militares para impedir la erradicación manual. Quiere decir medio país y quiere decir es uno de los cambios más drásticos y sorpresivos anunciados por el propio presidente Petro, que siempre negó la opción de la aspersión, siempre se opuso a ella. Y ahora iniciamos hablando del ataque israelí contra la cúpula de Hamas en Doha, capital de Qatar, país mediador del alto el fuego en Gaza. Un día muy agitado. Hay mensajes del Papa León XIV, de todos los gobiernos del mundo a propósito de este ataque en medio de lo que sigue la creciente tensión en esa zona de Oriente Medio. Desde Londres, Silvia Carrasco. En una acción sin precedentes, el ejército israelí confirmó haber llevado a cabo un ataque aéreo preciso contra altos funcionarios de Hamas residentes en Doha. Desde esa ciudad, residentes publicaron imágenes en las redes sociales.
Se ve en las imágenes que la explosión impacta un edificio de paredes blancas y que la gente intenta escapar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la plena responsabilidad de la operación, enfatizando la necesidad de neutralizar a quienes estaban detrás de los recientes ataques contra civiles israelíes, implícitamente aludiendo al ataque armado que dejó 6 muertos en una carretera de Jerusalén el día de ayer. El gobierno catarí condenó el ataque como una flagrante violación de la soberanía y el derecho internacional. La Casa Blanca reconoció la coordinación con Israel antes del ataque, pero se abstuvo de hacer comentarios. Hamás denunció el ataque como un acto de agresión, pero dijo que todo su equipo negociador había sobrevivido, pero que hubo 2 víctimas palestinas. Mientras tanto, el buque líder de la flotilla Global Sumud, el Family de bandera portuguesa, sufrió un incendio tras un presunto ataque, dicen los activistas, que fueron atacados desde un dron, mientras se encontraban atracados en aguas tunecinas. Videos captaron un objeto ardiendo que cae sobre la cubierta y desata un incendio. Sin embargo, los 6 pasajeros a bordo y la tripulación resultaron ilesos. Las autoridades tunecinas refutan las afirmaciones de un ataque, atribuyendo el incendio a un accidente a bordo. En la ciudad de Gaza, en tanto, el ejército israelí y el primer ministro Benjamín Netanyahu emitieron un ultimátum de evacuación para toda la ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, advirtiendo de la inminente amenaza de intensos ataques terrestres. Más de 50 edificios de altura, incluyendo bloques residenciales y torres comerciales, han sido demolidos en los últimos días, pero hay decenas de miles de personas allí que se niegan a abandonar la ciudad. A esta hora, 1:10, habla la portavoz de la Casa Blanca. Le preguntan los reporteros acreditados sobre el ataque israelí en Qatar. Dice que Estados Unidos fue informado por parte de Israel. Lamenta el lugar del ataque. Dice que el presidente Trump informó al ejército de Estados Unidos sobre esta incursión en Doha y habló con el primer ministro Netanyahu después del ataque, y agrega que atacar a Hamás es un asunto de interés y aseguramos que Qatar no repetirá un incidente así en su territorio. Habla la portavoz de la Casa Blanca. Regarding their legal status, because the law allows this, and this has been the practice of the federal government for decades. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con una advertencia clara: Colombia no prestará su territorio para que algo así ocurra. Caterina Ávila. Marcela, lo hizo durante la inauguración del Centro Policial Internacional de la Amazonía en Manaus, Brasil, liderado por el presidente de ese país, Lula da Silva. El presidente Petro dejó clara la postura de Colombia, que es respaldar a Caracas en caso de una invasión o intervención de Estados Unidos, y volvió a insistir en que un bloque de países de Sudamérica planteen un diálogo político en el vecino país para encontrar una salida democrática. Entonces aquí tenemos que hablar de la invasión posible a Venezuela con la que amenazan. Pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino, ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí. Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones. Y Brasil, nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno, como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. El mandatario propuso además una integración ante la fuerza militar y policial de la región, sin importar ideologías políticas, y para proteger la región, dice él, de intervenciones. Recordemos que desde el 28 de julio, fecha de los comicios en Venezuela, los presidentes de Colombia, Brasil y México han intentado impulsar un diálogo, sin embargo, no han existido resultados concretos.